en el libro de Primera de Pedro, perdón, segundo libro de Pedro, capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 1 al 8. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, para dar lectura los versículos del 1 al 8. Dice el Señor así en el segundo libro de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, quiero compartir el mensaje que lo he titulado en esta mañana, fruto santo. Fruto santo. El evangelista Billy Graham, hace años ya el evangelista pasó a la presencia del Señor, pero hace algunos años él contó esta historia especial de la conversión de H.C. Morrison. ¿Quién fue H.C. Morrison? Él fue el fundador del seminario teológico de Aswell en los Estados Unidos. Dijo lo siguiente, que Morrison, que es aquel tiempo, era un agricultor y que estaba arando el campo un día cuando vio a un viejo predicador metodista que venía en su caballo. Entonces, este hombre, Morrison, subía y sabía que el anciano predicador era un hombre generoso y piadoso, y mientras miraba al predicador pasar, Morrison sintió una gran comunión, es decir, sintió una gran convicción de pecado, y este hombre cayó de rodillas allí mismo, en ese mismo instante, solo con ver la presencia de este hombre, y cayó entre los surcos de su campo. Inmediatamente entregó su vida a Dios. ¿Cómo fue el impacto de este hombre? Que sin lugar a duda la presencia de Dios estaba allí, que cuando terminó la historia, Billy Graham contando, oró fervientemente y dijo lo siguiente: oh Dios, hazme un hombre santo. Sí, oh Dios, hazme un hombre santo. Miren, hermanos, San Agustín dijo lo siguiente: ¿quieres ser grande? ¿Tú quieres ser grande? Entonces empieza siendo grande. La grandeza verdadera y duradera
se deriva de lo que nosotros somos. Aunque puede que parezca que no estamos haciendo nada en absoluto, si nuestras vidas están diseñadas por la gracia de Dios, podemos nosotros estar haciendo todo de tal manera que valga la pena. Si nuestras vidas están diseñadas por Dios, vamos a hacer todo de tal manera que valga la pena. Una vida santa, amados hermanos, es el testimonio más potente que hay en esta vida para un cristiano. Una vida santa es el testimonio más potente que hay el día de hoy para un verdadero cristiano. Veamos nuestro tema el día de hoy, fruto santo, con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. En primer lugar, el antónimo de la palabra santidad o de la santidad es el pecado. El antónimo de la santidad es el pecado. Y son diversos los términos usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para dar el significado de pecado, como por ejemplo, iniquidad, maldad, etcétera. En el original griego se traduce esta palabra de la siguiente manera: anomía, que significa desorden en el sentido de rechazar la ley. Repito esto: anomía, desorden en el sentido de rechazar, del rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. La palabra iniquidad la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Iniquidad. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiero repetir esta parte que estamos tratando de analizar. Anomía es el desorden en el sentido de rechazar la ley de Dios o de la voluntad de Dios. Entonces, todo aquel que finge o que está en pecado está infringiendo la ley. Los principales términos usados para pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son, por ejemplo, amartía o amartima, o también amartenó, que es una desviación de un curso recto. La transgresión es parabasis o parabastén o paratabaitán, cruzar o esquivar un límite. Esto es el original del griego, lo que nos habla sobre el pecado. Pero vamos a la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice así. Isaías 1, 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestro pecado sea como la grana, como la nieve será blanquecido, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Permítame repetir este pasaje bíblico que está en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Miren lo que está diciendo
aquí el libro de Isaías. Amado hermano, amado amigo, si estás pasando por alguna situación de un conflicto, que estás luchando contra el pecado, el Señor te dice en esta mañana que Él puede librarte de aquello. Y en el pecado no solamente estamos hablando de la parte sexual, del pecado del sexo. El pecado lo tenemos aún en la mente. Podemos pecar con la mente, con un pensamiento, con una actitud, con una discordia, con un malentendido. El apóstol Pablo hace una aclaración bien clara, bien espontánea sobre esto. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Usted se puede enojar, usted se puede airar, pero que eso no llegue al pecado. O sea, mantener eso perenne para el resto de su vida, porque estamos cargando un peso que no deberíamos de cargar. Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21, nos dice lo siguiente. Romanos 5, 20 al 21, dice así. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, la Biblia nos está hablando de una manera muy clara. Está diciendo aquí la palabra que la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si nosotros estamos entrando en una fase de dejarlo lo viejo atrás, de dejar el pecado, cualquier pecado que haya cometido. Podemos cometer pecado al no leer la Biblia, al no orar, al no congregarnos, al no ofrendar, al no diezmar. Estamos pecando. Y aquí el apóstol está diciendo una gran verdad. Y el Señor nos anima a que dejemos eso para vivir en santidad, para que el Señor sea obrando en nuestras vidas, santificando. Aquí el Señor nos está mostrando que debemos ser santos. Jesucristo dijo esta palabra: sed santo como yo soy santo. En segundo lugar, ¿cuáles son los medios para poder obtener frutos santos? ¿Cuáles son los medios para poder obtener frutos santos? El primer medio lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Primer libro de Samuel 15, 22 al 23. Dice así el Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Dice así. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer, prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Aquí estamos hablando de el rey Saúl. Miren, hermanos,
La obediencia es el primer paso para poder obtener frutos santos. Usted obedece a Dios, entonces usted va a dar frutos santos. En el caso de Saúl, no obedeció a la voluntad de Dios y no obedeció a lo que Samuel le estaba diciendo de parte de Dios. ¿Cuál es otro medio para obtener frutos santos? Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 7. Primer libro de Juan, no es el Evangelio de Juan, es el primer libro de Juan, está antes de Apocalipsis. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 7, dice así: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repito estos dos pasajes bíblicos. Versículo 3 de Primera de Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok. Entonces todo estaba apagado. No, recién. ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿No me escuchaban anteriormente? Sí, sí. Ok. Fue instantes, ¿no? Ya, ok. Continuamos hablando sobre la comunión. ¿Y cuál es la tercera? Dijimos que era la obediencia, el medio principal, ¿no? ¿Verdad? El primero es la obediencia. El segundo es la comunión. Y la tercera es la fe. La obediencia, la comunión y la fe. Vamos al cuarto, a la fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 8 y 9. Le pedimos a la hermana que baje el micrófono, que me está interfiriendo. Hermana Mercedita, me baja el micrófono, me está interfiriendo. Hechos 15, versículos 8 y 9. Mire lo que dice. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 8 y 9, nos dice así: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Miren lo que está diciendo el Señor. La fe. La fe. Hermana Mercedita, me está interfiriendo el micrófono. Baje el micrófono. Apague el micrófono, me está interfiriendo. Continuamos. Voy a volver a leer este pasaje. Hechos
15, 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Miren, hermanos, a través de la fe, todo cristiano va a purificar su corazón. Tres cosas importantes que debemos entender. Sin fe es imposible agradarle a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Entonces, los medios para poder obtener un fruto santo son la obediencia, la comunión, la fe. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Solo el versículo 41 nos dice el Señor así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Repito, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es el medio para poder obtener fruto santo? La vigilancia. Hay que estar vigilante, hay que estar preparados, y no nos vamos a estar preparados si nos estamos durmiendo. Hay que estar vigilantes. La obediencia, la comunión, la fe, la vigilancia. Y por último, vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nosotros debemos tener una consagración. Debemos consagrar nuestra vida cada día más, cada momento más. Estos son los medios para dar fruto santo. Si usted comienza con la obediencia, le añade la comunión, le une la fe, seguida de la vigilancia y con la consagración, entonces vamos a dar frutos santos. Y esos frutos van a ser agradables ante la presencia de nuestro Señor. Regresemos a nuestro texto que está en Pedro, en el capítulo 1, segundo libro de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 en adelante. Miren lo que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones.
Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y escuche, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pedro es claro. Si queremos ser participantes de la naturaleza divina, si queremos dar frutos santos, debemos tener todo esto en nuestras vidas. Dice Pedro que debemos nosotros estar poniendo diligencia, ser diligente en añadir. Diligente significa estar listo, preparado en el momento que nos llame, el momento que necesitamos. Por esto mismo, poner toda diligencia en añadir a vuestra fe, añada a su fe virtud, y a su virtud añádale el conocimiento, y a su conocimiento añádale el dominio. Aquí hay tres cosas importantes, hermano. Primero, ponerle la diligencia, y luego ver esa diligencia, añadirle la fe. Y recordemos lo que es la fe, lo que significa la fe. Y a esa fe, añádale una virtud. Y a esa virtud, añádale el conocimiento de la palabra de Dios. Y a ese conocimiento, añádale el dominio. Es decir, por el hecho de conocer usted, yo ya lo sé todo, o conozco todo, o sé más que todo. Añádale allí al conocimiento dominio propio. Y a ese dominio propio, añádale la paciencia. Y recordemos esto, amados hermanos. La paciencia es prueba. Es decir, usted cuando pase por la prueba, usted está siendo paciente. En esta semana, Dios me ha permitido pasar por la paciencia. He pasado pruebas difíciles, hermano. Pero ahí estamos. Estamos todavía siguiendo con esa prueba difícil. El enemigo dardeándome de una manera muy especial, pero Dios es más poderoso. Queriéndome desanimar. Y en esa paciencia es la que estamos nosotros convencidos de que esa paciencia va unida a una piedad. Y que a esa piedad va unida el afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, el amor. Hermanos, yo he visto en esta semana cómo mi fe y esa virtud estuvo unido al conocimiento de la palabra de Dios y unido a la paciencia y esa paciencia unida a la piedad y a esa piedad unido al afecto fraternal y al afecto fraternal unido al amor. El día viernes se acercó un pastor, un gran amigo mío. Alguien me preguntaba, ¿cómo conoció a este pastor? Le dije, él cuando era estudiante trabajó conmigo en el lugar donde yo pastoreé. Y yo lo ayudé a formar y él es ahora el pastor que es, porque él recibió la enseñanza que yo le di. Y alguien me dijo, pastor, lo que usted sembró, lo ha cosechado. Sí. A veces sembramos en lugares áridos y a veces sembramos en lugares muy difíciles. Este pastor llegó y me dijo, pastor, ¿qué necesita? Dígame qué necesita. Bueno, le digo, hermano, aquí usted ve lo que estamos haciendo.
¿Va a pintar, pastor? Si quiero hacerlo, pero no tengo. Yo voy y le compro la pintura, pastor. Él fue y me compró la pintura. Al día siguiente vino otro pastor y me dice, pastor, dígame qué puedo hacer. Dígame, estoy presto a hacer lo que usted me diga. Dígame. Digo, mi hermano, yo estoy pintando aquí. Muy bien, yo lo acompaño a pintar, pastor. Aquí estoy. Hermanos, esto es lo que estoy viendo yo aquí. El afecto fraternal. El afecto fraternal unido al amor. Y esto es lo que nos debe caracterizar a nosotros como cristianos. El fruto santo se va a ver si nosotros unimos todas estas virtudes de esta naturaleza divina de parte de Dios. Por esto mismo dice Pedro, poned toda la diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y mire lo que termina diciendo el apóstol Pedro en el versículo 8, segunda de Pedro 1:8. Dice lo siguiente: si tenéis todas estas cosas, y abundan en vosotros, escuche esto, hermano, y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mira lo que está diciendo. Si tenemos todas estas cosas y abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que este sea el sentir de cada uno de nosotros, hermanos. Que este sea el deseo ferviente de comenzar a dar frutos santos. Lo que usted siembra, va a cosechar. Si usted está sembrando resentimiento, amargura, distensión, usted va a cosechar eso. Pero si usted está sembrando lo que dice aquí, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal, Dios no nos va a dejar estar ociosos y nos va a dar el fruto que realmente necesitamos. Que Dios bendiga sus vidas y que comience a dar fruto y fruto santo desde ahora y por siempre. Amén. Amén.